Bienvenido una vez más a este espacio del desahogo terapéutico. Y conmigo está Joely Chalas, Jay Matos y Marlene Reyes. Hoy vamos a hablar de un tema que pocos, o vamos a decir que nadie quiere vivir, pero que desafortunadamente lo atravesamos y se trata de la crisis emocional. Crisis emocionales. Sí, las crisis emocionales. Y no vamos a hablar tanto de lo que se ve por afuera, sino de lo que llevamos por dentro. Exacto. Ya esos sentimientos que perdemos el control, como que ya no sabemos cómo controlarlo. Y hoy no vamos a decorar el dolor, pero sí vamos a preguntarnos qué aprendimos después de una crisis. O también qué pasó cuando terminó esa turbulencia, hay otra palabra que uno usa mucho, o esa tormenta. ¿Qué pasó con esa tormenta? ¿Qué pasó con esa tormenta? ¿Y qué fue lo que vivimos durante la crisis? Durante y después. Y después. Eso es así. Para empezar, primero tenemos que definir lo que es una crisis, ¿verdad? Correcto. Para que la gente afuera tenga una idea, porque a veces escuchamos, hay palabras que a veces uno la utiliza diariamente o de vez en cuando, y uno la dice, pero en verdad uno no sabe cuál es la definición. Discúlpame. En términos dominicanos, nosotros decimos, yo tengo una crisis cuando tú te olla. Exacto. No, pero aquí es de la crisis emocional que estamos hablando. Estamos hablando de la crisis emocional. Vamos a ponerse serio. Pero dominicanamente, ¿verdad? Uno dice, estoy en una crisis y es que los bolsillos están rotos. Sí, no, pero en esta situación es una crisis. Vamos a hablar en serio. Poniéndonos serio, señores. Serio, otra vez. Así, si tú estás pasando por una crisis emocional, quédate hasta el final. Y si Eso ya es así. pasaste por una crisis, quédate, porque quizás este episodio va a ayudarte a ponerle un nombre a esa vivencia que tuviste. Y también puedes aprender algo nuevo para que si en algún momento de tu vida estás en otra crisis, puedas saber cómo manejarla. Sí. Primero vamos a empezar con la definición de lo que es una crisis. Una crisis es un momento de ruptura o de desequilibrio en que las estrategias habituales ya no funcionan. Genera malestar, confusión y urgencia, pero también oportunidad de cambio. Una crisis puede ser emocional, personal, familiar o social. O sea que no vamos a enfocarnos más en lo que es la crisis emocional en este episodio, pero hay diferentes tipos de crisis. Sí, diferentes. No es debilidad, es una respuesta humana ante una situación que supera los recursos que tenemos en el momento para recomponernos y para autoanalizarnos. Uh-huh. Eso es lo que es una crisis en general. En este episodio, como ya mencionamos, nos vamos a enfocar más en lo que es una crisis emocional. Correcto. Mira, lo que pasa con la crisis, ¿verdad? Independientemente que sea, cuando es emocional, lo que hace es que nuestro cuerpo activa el sistema nervioso. Y cuando se activa el sistema nervioso, todos respondemos de una manera diferente. ¿Qué pasa? Hay personas que se frisean y se quedan free. Tú dices, pero se quedó parado así y no hay nada. En lo que decimos shock. En shock. Yo soy ¿verdad? la que corro. Bueno. Hay otros que se van en una huida, ¿verdad? O salen corriendo. Exacto. Y discúlpenme la traducción porque estoy buscando las palabras en español. Y otros que se congelan. Se congelan, luchan, ¿verdad? Pelean y huyen. De la misma manera que nosotros vivimos la crisis, así mismo vamos a vivir el post-crisis. No sé si ustedes se han dado cuenta que alguna vez ustedes pasan por un proceso, un problema grandísimo y después que ustedes lo lirean, lo olvidan y no revisan qué falló, qué no falló, cómo lo manejé. Eso es que tú te frizaste con esa situación. Y la guardas. Te quedaste estoqueado. Te quedaste estoqueado y lo guardas en una gaveta y repetimos hasta patrones por no volver a procesar esa crisis. En otros momentos, nosotros lo oímos y decimos, oh, sí, ya se pasó, ya yo no voy a bregar con eso, ya yo voy a soltar eso. Y corre a la situación, ni siquiera lo lirea en ese momento. Y por último, tú respondes en una manera de que, me voy a enfocar en otra cosa, ya eso no es mi prioridad. Entonces, de la misma manera que tú lireas un problema,
así tú lo procesas al final. Poniéndole un paño tibio. Así Poniéndole mismo un es. paño tibio. Muchos de nosotros tenemos esa tendencia de que le ponemos un paño tibio en vez de explorar, sentir, porque es muy importante sentir y vivir ese momento. Hay veces que nos da miedo poder sentir como miedo, tener esa ansiedad. No queremos sentir ese sentimiento y es totalmente normal y es mejor poder sentirlo en el momento y procesarlo para entonces es más fácil poderlo sanar. Ya, y definiendo también lo que es con eso, crisis, es cuando uno se siente en amenaza porque no sabe con qué está lidiando. Acuérdese que la ansiedad viene de lo desconocido. Y cuando uno se pone ansioso, fight, flight, and freeze, uno viene porque tú no conoces, tú no sabes lo que hay que hacer, tú no sabes la respuesta a la situación que tú estás lidiando. No tienes la habilidad para manejarla en el momento. Y a eso vamos, que muchas veces esas son las situaciones que nos llevan a actuar de manera incorrecta. Como, por ejemplo, han visto en eventos donde personas le hacen daño a otras personas o se hacen daño a ellos mismos. Por ese hecho, por el hecho de que al no trabajar esa cierta emoción, llega un momento que cualquier cosita triggers them y entonces actúan por impulso y entonces hacen algo sin pensarlo. Lo hacen por impulso, entonces después lo lamentan. Exacto. Eso es así. Pero si tú te das cuenta, Marlene, ese patrón de comportamiento en esa situación de impulsivo es repetido en otras ocasiones. Sí. Porque cuando tú repites un comportamiento en una crisis, por más pequeño que sea un problema más adelante, tú vas a repetir el mismo comportamiento, porque es tu forma de procesar los momentos difíciles que tú estás experimentando. Y la misma manera de tratar de solucionar ese problema. Exactamente. Mira, a mí siempre me gusta dar ejemplos míos, la vivencia mía, para poder conectar, porque me imagino que hay otras personas también que han pasado por ciertas situaciones. Yo soy de la persona que cuando pequeñita a mí me pasaba algo no bueno, yo lo bloqueaba. Yo lo bloqueaba a un punto. ¿Tú te frizabas? No, que lo bloqueaba, lo borraba. Yo buscaba la manera. ¿Cómo yo lo hacía? No sé. Papá Dios sabrá. Pero yo buscaba la manera de que yo lo borraba de mi mente a un punto de que yo sé que ciertas cosas me pasaron, pero si tú me preguntas cómo pasó, yo no te puedo dar detalles, pero sé que pasó. O sea, lo puedo sentir en mi cuerpo porque eso es la manera de uno poder sentir ciertas situaciones que te han pasado, sentirlo en el cuerpo, pero no tener esa memoria. Y no tener los recuerdos. No tener los detalles. Y eso me ha pasado todo el tiempo, que cada vez que algo no muy bueno me pasa, yo borro los detalles, pero sí lo siento en emoción. En emoción. Y eso va también, muchas veces decimos que las emociones, los síntomas de crisis, ¿verdad? O después de la crisis, vienen en emociones, pero también eso se siente en el cuerpo. Sí, bastante. Eso se siente en un estado de ánimo, que tú te caes. Y es bueno que tú dices de eso personal. Yo cuando voy personalmente, cuando paso por un momento como así muy estresante, yo tengo que durar 2 días en mi casa, tranquila, en un mueble, de que el cuerpo descanse. Solamente y la gente, respirando. Oye, yo me siento en ese mueble, respiro, me paro a comer, al baño, a acostarme otra vez a mi cama. Pero eso está bien. Y es mi manera de descargar, recharge, ¿verdad? Mi cuerpo cuando yo paso por un momento de estrés. Eso es así. Eso lo hemos hablado en otros episodios, de que está bien coger tiempo para uno para solo respirar. Sí. Y ya. Pero ese es el punto. Yo soy buenísima en eso. Ese es el punto de habilidad positiva que una persona desarrolla cuando se conoce sus emociones y tiene la habilidad de hacer eso y de reconocer y decir, necesito una pausa. Sí. Entonces, una persona que está pasando por una crisis en ese momento, no tiene la capacidad en el momento de discernir y decir, muchas veces necesito una pausa. Sí. ¿Podemos dar un ejemplo de algún episodio de una crisis? Bueno, una crisis te la puede causar cualquier situación familiar. Sí, pero un ejemplo vivo. Hay muchísimos ejemplos ahora mismo que están pasando. Bueno, mira, independientemente en la comunidad que estamos, yo he escuchado muchas noticias negativas. Sí. Y
no ha sido una crisis, pero creo que mi sistema nervioso, ¿verdad? O mi sistema de pensar está respondiendo de una manera diferente. Y anteriormente, a principio de año, yo me siento y hago mi plan de año. Yo no sé qué está pasando o si es muchas cosas que estoy viviendo. Todavía estamos, yo no sé a qué fecha estamos. Yo no me he podido sentar a elaborar mi plan de trabajo de este año y estoy un poco atrasada, que me preocupa, porque yo siento que quiero llegar a temas que son necesarios tocarse en la comunidad de nosotros. Que están impactando, pero no era mi plan de trabajo para este año. Entonces, para mí, estas crisis de comunidad que está sucediendo a donde estamos ahora mismo, me tiene como mi sistema un poquito estresado, porque me siento una necesidad de apoyar la comunidad, pero al mismo tiempo no era la línea que yo quería llevar en mi línea de trabajo. Claro, porque, o sea, uno como profesional de la salud mental, y vivimos aquí en la comunidad, Lawrence, Massachusetts, en las noticias han salido en esta última semana cosas que han pasado que no tenemos conocimiento a profundidad de por qué sucedieron, pero son cosas, como tú dices, Joely, que uno indirectamente se ve afectado. ¿Por qué? Porque uno está involucrado en la comunidad y uno quiere buscar la manera de cómo ayudar positivamente. Y tratar de vamos a decir, de prevenir. De poder ayudar para que pase menos. Cónchale, vale, porque son situaciones súper tristes, son vidas que se han perdido. Entonces, el ver que esas cosas están pasando y es por lo mismo, por situaciones de crisis emocionales y no saber poder sobrellevar esa situación y entonces actuar por impulso. Y quizás y como yo no tengo detalles tampoco de las situaciones que han pasado, pero quizás por no tener la ayuda, porque cosas como estas, yo digo que son cosas que están pasando en largo plazo, entonces al no tener ese apoyo, esa ayuda de cómo poder lidiar con eso, entonces llega a y quizás no es algo no tener trágico. La ayuda, quizás es también tomar la decisión de buscar la ayuda. Por eso, no tener la ayuda. Entonces, en ese punto, podemos hablar de qué podemos hacer durante una crisis. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer y reconocer durante una crisis? Bueno, hay que reconocer los límites personales que tenemos como personas individuales. Hay que reconocer los límites. También debemos aprender a identificar las emociones reales, no solo las reacciones, sino las emociones reales en el momento. También debemos aprender a pedir ayuda sin tener vergüenza. Pedir ayuda sin que nos dé vergüenza y sin pensar qué van a decir, qué van a pensar de mí y sin estigmatizarte tú como persona. Busque ayuda. Si usted tiene que pedir ayuda, pídala. No se sienta penado, no se sienta en vergüenza. Que si usted necesita una ayuda, tiene que buscar a alguien que lo guíe y que lo ayude a salir de ese momento. Correcto. Y también entender qué detona el malestar, o sea, qué detona las emociones negativas y no tan positivas en tu persona y en tus sentimientos. Correcto. Yo creo que agregarle a lo que tú dices, Jay, miren, en uno de los talleres que hicimos el año pasado, la importancia de mantener la calma cuando todo está elevado alrededor tuyo hace una diferencia. Dice que cuando hay dos personas que están en discusión, se necesitan dos para pelear. Si el otro está elevado, cálmese usted. Yo te aseguro que si tú me hablas fuerte a mí, yo te digo, Jay, ¿tú estás bien? El tono tuyo va a bajar. Automáticamente. Entonces, la calma en los momentos impactantes, ¿verdad? O momentos difíciles es recomendable. También asegurarnos que nosotros no podemos controlar todo. Y que hay momentos que hay que llamar y decir, mira, necesito la ayuda porque esto está fuera de mi control en el momento. Eso es así. También para finalizar, mientras estemos pasando y estemos atravesando en una crisis, debemos de identificar personas de confianza. Correcto. Personas de confianza que nosotros podamos, como tú dices, Joely, acudir a ellos. Dígase familia, pareja, amigos. También debemos buscar acudir a profesionales. Dígase consejeros de salud mental, como somos nosotros tres, terapeutas, médicos, personal profesional que quizás le puede dar una guía
una guía de cómo manejar sus sentimientos y sus emociones durante esa crisis que usted estaba manejando. También las redes comunitarias. Ahí están lo que son los líderes comunitarios, iglesias, grupos de apoyo. Recursos de emergencia, que son las líneas de crisis y de prevención de crisis. Que están activas. El 988 está activo, que estaba cerrado por un tiempo por el cierre de gobierno, pero está activo otra vez. 988. Así, 988 de su teléfono, un text, una llamada, están disponibles 24/7 en más de 52 idiomas. Y tenemos que tener pendiente que muchas veces una crisis no viene a destruirnos. Muchas veces una crisis viene es para que tomemos una pausa para poder analizar y poder ver en dónde estamos y volver a empezar de una manera distinta para poder conectar. Eso es así. Y para finalizar, quiero cerrar con este statement. Las crisis no te definen, te transforman. Bien trabajadas, se convierten en crecimiento. Tenga eso siempre presente en su mente y busque ayuda cuando la necesita. Esto fue El Desahogo Terapéutico, un episodio más, siempre recordándoles que vayan a YouTube, denle like, activen la campanita y suscríbanse y comenten. En Instagram, Desahogo Terapéutico. Esto fue El Desahogo Terapéutico. Chao, chao. Marlene Reyes, Jay Matos. Joely Chalas. Nos vemos.